Bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de la sesión de derechos hereditarios, para lo cual vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a presentar un Power que lo vamos a hacer desde el inicio. Ahí está. Bien, en el tema de hoy, lo que vamos a abordar es la cesión de derechos hereditarios, que es un contrato que tiene las características que allí aparecen en pantalla, pero primero vamos a tratar de definirlo. Es un contrato en virtud del cual una persona, que es un heredero, transmite a otra persona, que puede ser un tercero o un coheredero, la parte que a él le corresponde en una universalidad jurídica patrimonial que se llama herencia. Es decir, por un lado tenemos al cedente, que es un heredero, y del otro lado podemos tener a otro heredero, coheredero, o un tercero. Cedente, cesionario, y el cedente transmite no su calidad de heredero, sino un contenido patrimonial, una alícuota parte que tiene y le corresponde en una herencia determinada. Este contrato tiene la particularidad de ser consensual, es decir, que no requiere tradición, se efectiviza con la suscripción que haga cada una de las partes de este contrato, cedente y cesionario. Tiene la característica de poder ser gratuito, ¿sí? O oneroso. Tendrá o no una contraprestación por esta cesión de derechos. Es formal y ahí requiere escritura pública. No se confundan este tema con la formalidad que hoy el código requiere para la renuncia, que puede ser por escritura pública o bien por un acta judicial presentada obviamente dentro del expediente, en tanto y en cuanto el sistema informático nos asegure la inalterabilidad del documento. Aquí, en el contrato de cesión de herencia, se debe hacer a través de una escritura pública. También es aleatorio, esto significa que hay un riesgo, ¿sí?, que se corre en el contrato de cesión de herencia. Alia, riesgo, suerte. Alia asumida, el riesgo que asumen las partes es en relación al contenido de la herencia, es decir, al activo, mayor pasivo, las partes corren ese riesgo. El alia que no se asume es en relación a la porción hereditaria que se transmite, la alícuota parte que se transmite. El cedente le asegura una determinada porción al cesionario. Bien, sabemos que este contrato de cesión de herencia puede ser celebrado desde el fallecimiento de una persona. Sabemos que antes no podría porque sería un pacto sobre herencia futura que no está permitido, obviamente, salvo las excepciones. Los contratos de cesión de herencia no están dentro de esas excepciones, así que como pacto sucesorio está prohibido. Los pactos sucesorios que se permiten son solo por excepción y bueno, no va a ser que vamos a desarrollar en esta clase, pero que nos quede claro que antes del fallecimiento de una persona no se pueden ceder derechos hereditarios. La muerte, la apertura y la transmisión se suceden en un mismo instante y recién a partir de allí, desde que se es heredero, es que se pueden transmitir los derechos hereditarios. Y hasta la partición. Después de ello ya no, porque cada uno de los herederos habrá consolidado con bienes concretos qué porción le corresponde, o sea, va a materializar esa porción con bienes concretos. Es decir, nuevamente, el periodo es desde la apertura de la sucesión que se genera con la muerte hasta la partición. Bien, seguimos con los efectos que se producen. El artículo 2302 establece desde cuándo se producen los efectos, el momento a partir del cual se producen los efectos. Y aquí
como sabemos, el código ha regulado el contrato de cesión de herencia, cuestión que Vélez Sarsfield no lo había hecho, quizás el tema de tener que entregar con cierta premura hizo que la nota que le puso al artículo 1484, en donde dijo que regularmente los códigos allí suelen regular el contrato de cesión de herencia, él lo consideraba impropio y que correspondía realizarlo en el libro cuarto de sucesiones. En rigor técnico no lo reguló en el libro cuarto y es allí que ahora sí tenemos una regulación expresa. La doctrina y la jurisprudencia habían llenado esa laguna del derecho con distintas posiciones en cuanto a la regulación y en concreto en relación a esto, momento a partir del cual produce sus efectos. Y decimos que entre los contratantes los efectos se producen desde su celebración, claro, porque es un contrato consensual. El tema es que respecto de otros herederos, de los legatarios, de los acreedores del cedente, es desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. Es decir, se fue por la mayor publicidad. No es solamente la escritura pública, sino desde que se la agregue al expediente. Yo digo siempre que una vez que se provoca una cesión de derechos hereditarios, la copia simple que nos entrega el escribano debe ser ingresada al expediente para hacer saber de esta cesión. Sabemos que hay un tiempo en el registro hasta que se asienta y en virtud de eso es que luego podremos incorporar la escritura. Pero en términos claros y precisos, desde que la escritura se acompaña al expediente, se le da la mayor publicidad. Y también hay que tener en cuenta que respecto del deudor de un crédito de la herencia, recién va a ser válida desde que se le notifique a este deudor la cesión de herencia. La situación es la siguiente. Hay alguien que le debe al causante, le adeuda al causante. Entonces, obviamente, ante el fallecimiento del causante no le puede pagar porque ha fallecido, es decir, ha dejado de existir como persona humana. Entonces, ¿a quién tiene que pagarle? Le tiene que pagar a los herederos. Si el heredero le hace saber de que ha habido una cesión de derechos hereditarios, pues entonces no le tendrá que pagar al heredero, sino al cesionario, es decir, no al cedente porque ha cedido sus derechos hereditarios, sino al cesionario. Si no se hace la notificación a este deudor, entonces no se le podrá oponer esta cesión de herencia. Nosotros conocemos que el que paga mal, paga, estamos acostumbrados a escuchar decir que paga dos veces, en rigor técnico paga tantas veces hasta que pague bien. Entonces el deudor le va a salir a pagar al heredero, porque ya no le puede pagar más al causante, insisto, falleció, le va a pagar al heredero, pero si el heredero no le avisa que hizo una cesión de derechos hereditarios, no la ingresa al expediente, entonces pagará bien. Si ingresó al expediente, le hizo saber de esta cesión de derechos hereditarios y se la notificó, como dice el inciso C, le notifica la cesión de esta justamente cesión de herencia, le notifica, pues entonces recién allí que el que debe paga correctamente pagándole al cesionario. Bien, eh, vamos a ver cuál es la extensión y las exclusiones que genera el área, el riesgo. Están incluida en la cesión, forma parte de la cesión de herencia, las ventajas que pueden resultar ulteriormente, es decir, con posterioridad, por acciones de colación o bien de renuncia a disposiciones particulares del testamento o por caducidad de disposiciones testamentarias. Para que nos ubiquemos en el tema, el cedente cede sus derechos hereditarios y el cesionario se beneficia por una acción de colación o bien porque alguien ha renunciado a algunas de las disposiciones testamentarias. Aquí el que se beneficia es el cesionario, porque están formando parte de la cesión de herencia. Sabemos que es un contrato, podría acordarse algo distinto, pero si nada se dice, tanto la colación
como la renuncia a disposiciones testamentarias o por caducidad de disposiciones testamentarias, como por ejemplo la muerte del legatario, ¿sí? Previa al fallecimiento del causante, provoca la caducidad de esa manda, de ese legado. ¿Y a quién beneficia esto? Esto beneficia al cesionario, ¿correcto? Bien, no están incluidas en la cesión de herencia, nuevamente, excepto pacto en contrario, todo aquello que acrezca, es decir, que sume con posterioridad en razón de una causa diferente, diversa, distinta de las que expresamos recientemente, es decir, de la colación o de la renuncia a disposiciones testamentarias o casi caducidades de disposiciones testamentarias. Y puede ser la renuncia o la exclusión de un heredero. Esto no forma parte del contrato de cesión de herencia, porque insistimos, el heredero lo que cede, lo que transmite es un contenido patrimonial, no la calidad de heredero. Supónganse la situación en la cual una persona realiza una cesión de derechos hereditarios y pensando en que son tres los herederos, él cede su porción, imaginándonos que ha heredado por cabeza, cede un tercio, transmite un tercio. El cesionario va a recibir un tercio. Si por alguna razón algún otro heredero de esos dos que quedaban renuncia, nadie lo representa, o es excluido por indigno y nadie genera el derecho de representación, va a crecer la porción, la va a crecer el resto de los herederos. Dijimos que eran tres, uno de ellos cedió los derechos hereditarios, lo que se dio es un tercio, pero luego uno, por la razón que fuera, no consolida ese llamamiento. Entonces la herencia se divide un medio y un medio. Este se dio un tercio. Por lo tanto, la diferencia entre el medio y el tercio le corresponde al heredero cedente porque no se dio su calidad de heredero, sino un mero contenido patrimonial conforme la alícuota que le ha transmitido. En el caso concreto, para visualizar, imagínense que si son tres, es lo mismo decir un tercio, un tercio, un tercio, que conforman tres tercios, que decir que cada uno de ellos tienen dos sextos, dos sextos y dos sextos. Dos sextos es como si fuera un tercio, ¿correcto? Pero estos dos sextos, perdón, son en total seis sextos, ¿no es cierto? Dos sextos y dos sextos. Esos seis sextos provocan que si uno se queda, se excluye, no consolida el llamamiento, estos dos consolidarían cada uno tres sextos, ¿correcto? Tres sextos cada uno porque es un medio cada uno. Si este que era cedente había cedido un tercio, es decir, dos sextos igual que un tercio, son fracciones equivalentes, la diferencia entre los dos sextos y los tres sextos, es decir, un sextos, lo consolida el heredero cedente, porque no se dio su calidad. En el ejemplo que estoy dando, de tres herederos, quedaron finalmente dos y uno había cedido una tercera parte, en las fracciones que quedarían sería tres sextos uno, porque es un medio, acreció, el otro se queda con un sexto porque había cedido dos sextos. Es decir, en este caso, cuando se provoca una situación en la cual la alícuota hereditaria que se ha transmitido genera un derecho de acrecimiento, ese acrecentamiento que tiene de la fracción la va a consolidar el heredero cedente, porque, insisto, hasta el hartazgo no cede su calidad de heredero. ¿Sí? En el ejemplo que di, entonces quedarían tres sextos porque acreció, ¿sí? En vez de tener un tercio, quedó con un medio, que es lo mismo que decir tres sextos. Este otro coheredero acrece a la porción que no ha cedido, como se dio dos sextos, es decir, un tercio, solo le queda un sexto. ¿Lo ven? Bueno, espero haber sido claro en el ejemplo. Y después también dice que
lo acrecido, ¿sí? Lo que se acrezca anteriormente por una causa que no se conocía al tiempo de la cesión. Ejemplo, esto puede suceder cuando, por ejemplo, al tiempo de la cesión no se sabía que dentro del acervo hereditario habría un llamamiento a otra sucesión. Ese desconocimiento en relación a ese derecho en concreto no estaría formando parte del contrato de cesión de herencia. Nuevamente, el que se beneficia, el que lo conserva, es el heredero cedente. ¿Sí? Esto no va para el cesionario. Como tampoco va para el cesionario los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos, recuerdos de familia. Eso no forma parte del contrato de cesión de herencia. Esto que acabamos de decir es lo que expresa el artículo 2303, sobre el cual no me voy a detener porque recién acabamos de analizarlo. ¿Correcto? Bien. ¿Qué derechos tiene el cesionario? El cesionario tiene derecho de adquirir los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia, es decir, ocupa su espacio jurídico, ocupa el lugar que tiene a nivel patrimonial, insisto, no le cede la calidad de heredero, sino los derechos patrimoniales que tiene, se pone el cesionario en el lugar del cedente. Y asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión, y en los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Es decir, el cesionario tiene derecho de recibir íntegramente los bienes sin el gravamen, ¿correcto? Insisto, es un contrato, aquí no se encuentra el orden público sucesorio y las partes pueden acordar cuestiones distintas, pero técnicamente el cesionario ocupa el lugar del cedente. Bien, garantías de evicción. Este tema es muy importante, porque nosotros dijimos que el contrato de cesión de herencia, uno de los caracteres que tiene es que es aleatorio, es decir, tiene riesgo, pero debe responderse por las garantías de evicción. Si la cesión es onerosa, responde por las garantías de evicción. Es decir, lo que le asegura el cedente al cesionario es, uno, que es heredero, le asegura la calidad que tiene, y número dos, la porción alícuota que le estás transmitiendo. Volvemos al ejemplo anterior. Aseguramos de que el cedente tiene una porción de la herencia, un tercio, ¿sí? Le cede un tercio y le asegura que va a tener un tercio. Le cede ese contenido patrimonial. Y esto debe responder por este contenido patrimonial. Pero si la cesión es onerosa, si bien el cedente responde por las garantías de evicción, asegurándole la calidad de heredero y la parte indivisa de la herencia que le corresponde, esto es salvo, es decir, excepto que ceda sus derechos hereditarios como litigiosos o dudosos, a menos que actúe con dolo, es decir, sin dolo de su parte. Es decir, para ser claro, ¿debe garantías de evicción? Sí, debe las garantías de evicción, salvo que al tiempo de cederla, la ceda como litigiosas o dudosas. Estos derechos los cede como litigiosos o dudosos. Entonces, no responde por las garantías de evicción. Salvo que cuando actúa de esta manera, lo hace en forma dolosa. Es decir, el dolo del derecho civil, la aserción de lo que es falso, la disimulación de lo que es verdadero, astucias, maquinaciones que se celebran con el fin de torcer la voluntad de una persona y de obtener una ventaja patrimonial. Es decir, va a responder igualmente si actuó en forma dolosa. Por ejemplo, el cedente le dice, mire, yo considero que soy el único heredero y le cedo
el contenido patrimonial que a mí me corresponde, es decir, el entero, el 1/1, la totalidad. Y le dice que cede estos derechos como litigiosos o dudosos y dice, mire, la verdad dicen que el causante tendría otro descendiente más, si bien yo soy descendiente y le estoy transmitiendo la porción del 1/1, le aviso que podría llegar a haber otro heredero más que es descendiente. No lo sé. Pero si cuando hace esa cesión como litigiosa dudosa, ¿sí? Actúa dolosamente, es decir, ya sabía que había, por ejemplo, un ADN que hacía que el otro, que él le manifestaba que podría llegar a ser heredero, ya tenía certeza que tenía la calidad de descendiente en el sentido que tendría su vocación hereditaria, si luego ejerce, por ejemplo, esa acción de emplazamiento de estado filial, porque ya conocía que tenía un ADN en su favor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿debe las garantías de evicción? Sí, salvo que los ceda como litigiosos dudosos. Sí, salvo que cuando esté actuando de esa forma lo haga dolosamente. Entonces, responde igualmente por garantías de evicción. No responde por evicción ni por los vicios de los bienes de la herencia, excepto pacto en contrario. Si pacta algo en contrario, entonces no va a responder por los vicios de la herencia. En los demás, su responsabilidad se va a regir, dice el artículo, por las normas relativas a la cesión de derechos. Ahora bien, si la sesión es gratuita, no como en el primer párrafo de este 2305, si la sesión es gratuita, entonces el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable. Su responsabilidad se limita al daño causado de mala fe, es decir, igual que en las donaciones. Entonces distinguimos si la cesión es onerosa, responde por las garantías de evicción, salvo que lo ceda como litigioso dudoso, salvo que al hacer eso actúe dolosamente. En la cesión, cuando es gratuita, el cedente solo responde en los casos en que el donante es responsable y su responsabilidad se limita al daño que cause por mala fe. Bien. El próximo punto que tenemos que tocar es los efectos sobre la confusión que se genera cuando el que cede los derechos hereditarios en relación al causante, ambos son acreedores y deudores entre sí. Es decir, la confusión que se provoca, la extinción de la obligación cuando entre dos personas se confunden, es decir, se funden sus calidades de acreedor y deudor a la vez. El causante le debía al heredero cedente, el heredero cedente le debía al causante. La cesión no produce efecto alguno sobre la extinción de las obligaciones causadas por la confusión. Supónganse en un ejemplo, si el cesionario, perdón, el cedente o heredero cedente le adeuda al causante $500.000 y el causante le adeuda a él 250.000, se produce la confusión y el heredero cedente tiene un crédito contra la sucesión por 250.000. Es decir, tenía un derecho de 500 contra el causante tenía un derecho de 250 sobre él sigue teniendo un derecho de 250 porque allí se operó la confusión. La cesión de derecho hereditario no provoca ningún efecto negativo sobre esto, continúa esa confusión. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del cesionario? El cesionario debe reembolsarle al cedente lo que éste pague por su parte en las deudas y las cargas de la sucesión, hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Así lo dice el 2307. Las cargas particulares del cedente y los tributos que graban la transmisión hereditaria están a cargo del cesionario, si están impagos al tiempo de la cesión. Es decir, el cesionario es el que acarrea con los gastos, las deudas y las cargas de la sucesión.
salvo pacto en contrario, siempre insisto en esto. Naturalmente acarrea con todas las cargas y las deudas que le corresponden a la sucesión. Y si el cedente en algún momento ya había hecho el pago, pues entonces puede pedir el cesionario, ¿sí? El reembolso al cedente, ¿sí? El cesionario debe reembolsar al cedente. El que paga siempre es el cesionario. Le debe reembolsar al cedente. El cedente pagó, entonces el cesionario se lo debe reembolsar. El cedente todavía no pagó, paga naturalmente el cesionario, ¿sí? Bien, otro tema más. Indivisión poscomunitaria. Cuando hablamos de la indivisión poscomunitaria, nos estamos refiriendo a ese estado que se provoca cuando la persona que ha fallecido se encontraba casada, ¿sí? En un régimen de comunidad. Es decir, a partir de la muerte de una persona que se encuentra casada, se provoca la disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte y nace un estado de comunidad, ¿sí? De esa situación, es decir, un estado de poscomunidad, indivisión de la comunidad que existe de las ganancias. Y cohabita, coexiste en un mismo tiempo con la indivisión hereditaria. Es decir, acá tenemos dos indivisiones. La indivisión poscomunitaria, la indivisión de los bienes que son gananciales, con la indivisión hereditaria, la indivisión propia que se genera cuando una persona fallece. La indivisión de la herencia, la indivisión que se provoca en la comunidad hereditaria. Estos dos estados de indivisión, estado de indivisión poscomunitaria y estado de indivisión hereditaria, coexisten a partir de un hecho jurídico que es la muerte. La gran pregunta es si en el contrato de cesión de herencia se pueden incluir los derechos que le corresponden a una persona en esa indivisión poscomunitaria porque ha sobrevivido, ha fallecido su otro cónyuge, ha fallecido el cónyuge sobreviviente puede ceder aparte de sus derechos hereditarios, sus derechos poscomunitarios, es decir, los derechos que le corresponden en las gananciales. La respuesta es que sí. El 2308 nos habla de la indivisión poscomunitaria y nos dice que las disposiciones de este título se aplican a la cesión de derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión poscomunitaria, que acaece por muerto del otro cónyuge. En pocas palabras y para ser lo más claro y preciso posible, una persona puede ceder cuando fallece su cónyuge los derechos hereditarios que le corresponden la sucesión de su extinto esposo o esposa, fulanito de tal, y los gananciales que le corresponden fruto de esta disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte. En pocas palabras, puede ceder tanto los derechos hereditarios como los derechos gananciales que le corresponden ante esta situación concreta. ¿Sí? Ambos debe dejarlo debidamente aclarado el contrato de cesión de herencia y debe expresar el contrato de cesión de herencia que cede los derechos hereditarios y los gananciales que le corresponden por el fallecimiento de fulanito de tal. ¿Sí? Bien. Por último, la cesión de bienes determinados. El artículo 2309 establece que, respecto de la cesión de bienes determinados, que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rigen por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Es decir, si está en comunidad hereditaria, nadie puede disponer como si fuera propio un bien
que no lo es, porque esto recién va a ser a resultas de la partición. Imagínense una situación en donde hay tres herederos y uno de ellos toma un bien de la herencia y se lo transmite a otro, o le transmite la porción que él cree que ya le corresponde respecto de un determinado bien. Entonces dice que le transmite, en el ejemplo que estoy dando, la tercera parte que tiene y le corresponde en esa fracción de campo. El cesionario, el que ha sido llamado como cesionario de este derecho, ¿tiene derecho a recibirlo? Primero de arranque vamos a decir que no aplica el contrato de cesión de herencia y que la validez de este contrato depende de que al tiempo de la partición se le adjudique al disponente este bien. Y no se va a regir por las normas de la cesión de herencia, sino por el contrato que forme parte de acuerdo a la contraprestación. Les voy a poner un ejemplo más claro. Imagínense que en el acervo hereditario hay varios bienes y uno de esos bienes es un automotor. En un extremo viene uno de esos tres herederos y como si fuera propio, le transmite ese automotor a un tercero. ¿Ese contrato es válido? En principio no, salvo que al tiempo de la partición ese automotor le sea adjudicado al disponente. Si le es adjudicado al disponente, entonces recién allí el contrato será válido, pero no aplica las normas de cesión de herencia, sino que aplica las normas conforme la contraprestación que haya recibido. Ejemplo, le pagaron con dinero en efectivo, aplica las normas de la compraventa. Entregó el bien y nada recibió a cambio, lo hizo como una liberalidad, aplica las normas del contrato de donación. Recibió otros bienes a cambio, permuta, y así. ¿Me explico? Bien. Finalmente, para terminar, este tema que es cesión de derechos hereditarios, me detengo en algo que es muy común que suceda en las sucesiones. El contrato de cesión de derechos hereditarios es un contrato que se usa habitualmente y a veces se mal usa. Es decir, si alguien quiere adquirir un bien de la herencia, que adquiera un bien concreto de la herencia y de última que vaya por tracto abreviado. Si alguien quiere comprar un inmueble, ejemplo, que se encuentra en la herencia, pues entonces lo que tiene que adquirir es un inmueble de esa herencia, ¿sí? Mediante la figura del tracto abreviado. Porque hay veces que se utiliza esta forma haciendo una cesión de derechos hereditarios para que termine adquiriendo el único bien que forma parte de la herencia, que es, por ejemplo, ese inmueble. Pero no se olviden que cuando uno cede los derechos hereditarios, cede activo y pasivo, cede un contenido patrimonial activo y pasivo. Y si lo que usted quería adquirir es un inmueble, no adquiere una herencia. Eso se los digo para que lo tengan en cuenta porque hay veces que este mal uso del contrato de cesión de herencia trae inconvenientes. Y bueno, y ahora sí, finalmente yo le había dado el ejemplo en donde cuando se producía la transmisión hereditaria, la porción había disminuido. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que había tres herederos, ¿sí? Se provocó una renuncia de uno de los herederos o por alguna razón fue excluido, por ejemplo, por indignidad, y era el ejemplo que yo estaba dando que quedaban, ¿sí? Acrecía el cedente, el heredero, porque no había cedido la calidad de heredero, entonces esta situación beneficiaba al cedente. Esta situación beneficiaba al cedente. Cuando la alícuota hereditaria acrecía, la porción se la llevaba el cedente. Eran tres herederos, uno la rechazó, el que acrece es el heredero. Y si este heredero cedió su porción, acrecerá en todo aquello que no haya cedido. ¿Se acuerdan el ejemplo? Había cedido un tercio
y ahora como tiene un medio y un medio, la diferencia entre eso se la quedaba el cedente. En las fracciones eran 3 sextos, que era igual a un medio, 2 sextos porque era igual a un tercio, que esto era a cargo del cesionario porque lo había adquirido, y el cedente se quedaba con el sexto de diferencia porque no cede la calidad de heredero. Ahora voy a poner, para finalizar este tema, una situación inversa, en la cual el heredero cede un tercio, pero luego aparece un cuarto heredero. Si bien este cedió un tercio, nadie puede ceder un mejor derecho que el que tiene. Y por más que haya dicho que transmitió un tercio, en rigor técnico, al ser cuatro los herederos y pensando en una sucesión que se divide por cabeza, lo que en rigor va a recibir el cesionario va a ser un cuarto. Recibe un cuarto. Pero pagó por un tercio, pensemos nuevamente en las garantías de evicción. Dijimos que en la garantía de evicción el cedente le aseguraba la calidad de heredero y la alícuota hereditaria. Evidentemente, en este caso, es heredero, pero en vez de darle un tercio, le termina entregando un cuarto. Insisto, nadie puede ceder un mejor derecho que el que tiene. La diferencia entre un tercio y un cuarto puede generar una situación que el cesionario pida la resolución del contrato, es decir, ya no me interesa, o bien, si pide la resolución del contrato, deberá devolver la contraprestación que ha recibido el cedente. O bien, un reajuste de precio para que esa diferencia entre el cuarto y el tercio, el cedente le devuelva al cesionario. Y ahora lo pongo en un caso extremo. Imagínense que el cedente le dice, yo soy el único heredero, y el cesionario adquiere la totalidad de ese 1/1, convencido de que era uno solo. Ahora, imagínense que por este contrato de cesión de herencia tenía una expectativa de cobrar, no sé, 1.300.000, 1.400.000, como esto debe ser visto como una situación beneficiosa. Nadie va a pagar exactamente lo mismo, le paga, supónganse, 1.100.000, ¿sí? Pero la realidad es que aparece otro heredero. Entonces ya no va a recibir un entero, va a recibir un medio. El cesionario podría decirle, mire, ahora ya no me interesa esta herencia, porque yo estaba pensando en una herencia donde no iba a haber controversia, donde no tenía que discutir con nadie. Entonces el cesionario dice, resolución del contrato, devuélvame lo que le he entregado. O bien podría decir, mire, vamos a reajustar el precio. Yo le pagué 1.100.000 pensando en que no tenía que litigar. Ahora que tengo que litigar, mi oferta es, y generalmente no va a ser la mitad, va a ser menos de la mitad. Es decir, si yo pagué 1.100.000 creyendo que con esto iba a cobrar 1.300.000, en rigor técnico, ahora que tengo que salir quizás a litigar, a repartir bienes con otro que no sé cómo se generará la situación, capaz que le dice, no es 1.100.000 dividido 2. Yo te ofrezco, supónganse, 500.000. ¿Me explico? Esto quiero decir como para que tengan en cuenta y para que visualicen que estos contratos de cesión de herencia que son muy usados en el derecho sucesorio, fundamentalmente por aquellos que no tienen interés de realizar esta tramitación del proceso sucesorio, a veces genera situaciones en las cuales deben ser debidamente usados y debidamente tenidos en cuenta conforme los elementos que estamos hablando. Hacia dónde quiere ir este cedente de derechos hereditarios y hasta cuánto este cesionario de derecho asume los riesgos que este contrato han establecido. Bueno. Espero haber sido claro. Ante cualquier duda, allí tienen mi correo al principio de la filmina. Con esto nosotros damos por terminado. Dejo de compartir la pantalla y bueno.
Ante cualquier duda lo podemos resolver en la próxima clase. Saludos para todos.